Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Saludos. Primero que todo, paciencia, ¿verdad, hermanos? Hace tiempo que no hago esto y no quería perderme esta oportunidad. Sobre todo en esta parte quisiera que, y espero en nombre de Dios, ¿verdad? Que sea una bendición para ustedes y por supuesto para mí también, ¿verdad? Y me gusta la idea de pensar que puedo hacer un tema, tocar este tema de prédica y hablar un poco del papel de los jueces y la obediencia a Dios. ¿Verdad? Yo tengo el privilegio de haber estudiado, pues, ciencias jurídicas y y obviamente pues cuando uno va conociendo las leyes, va conociendo algunos principios y lo que me gusta es encontrar, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que en los primeros libros, ¿verdad?, en los primeros libros del Pentateuco, ¿verdad?, en el Pentateuco, pues encontramos normas, ¿verdad? De hecho, lo que si no le he puesto atención es que teníamos los 10 mandamientos y 613 normas, ¿verdad? Eh, Me gusta ver esas normas y en algún momento pienso que son normas que nos permiten identificar un buen vivir, ¿verdad? También el hecho de que los jueces, ¿verdad?, los establece Dios, ¿verdad? Entonces es grato encontrarlo así, ¿verdad? Y también vamos a ir hablando de algunos principios que uno va encontrando en la ley de hoy en día, ¿verdad? Que su base es precisamente lo que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, un juez imparcial es uno de los principios, ¿verdad? El juez imparcial. También de que no existe pena si no hay ley, es decir, obviamente tienen que definirse las leyes para que las personas cuando cometieron una acción contraria no pudieran alegar ignorancia. De hecho, hoy en día no se puede alegar ignorancia ante la ley. Y eso es parte de lo que uno va encontrando en estos libros, ¿verdad? Al inicio de la palabra de Dios. Entonces, por esa parte me va gustando. Entonces, vamos a ir tratando el papel de los jueces y la obediencia a la ley. Tomando como base el libro de Deuteronomio, en su capítulo 1, 9 al 18, el 4, 39 al 40 y en el capítulo del 6, versículo 13. Bueno, muy bien. Entonces, imaginemos por un momento, hermanos, si estuviéramos eh, imaginando ese pueblo de Israel, ¿verdad? Hoy en día un pueblo enorme, una población de miles de personas eh, que viven juntas o viven en comunidad, pero sin reglas claras, sin autoridades o jueces que pudieran impartir justicia al momento de haber un conflicto entre ellos. ¿Qué podría pasar? Obviamente pues reinaría la confusión, el débil quedaría sujeto a la voluntad del más fuerte, ¿verdad? De hecho hay un libro por ahí que se llama El Leviatán, ¿verdad? Y en este libro, pues de Jacques Rousseau, si no estoy mal, ahí menciona esta parte, ¿verdad? Que si alguien tuviera un poder para poder imponerse a los demás, posiblemente los atropellería, es decir, el que tiene más poder abusa, ¿verdad? Y de hecho, a lo largo de la historia hemos visto naciones con mayor poder armamentístico o poder bélico, ¿verdad? O tecnológico, abusan de uno más débil, ¿verdad? Una sociedad más débil. Y pues esto también pues pasaba en esos tiempos, ¿verdad? Entonces Moisés quiere recordarles, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio le recuerda a la nueva generación, ¿verdad?, acerca de las leyes y las reglas que son importantes, ¿verdad? Ya estaban a las puertas, ¿verdad?, de la tierra prometida para el pueblo. Entonces él les recuerda que Dios les ha dado su ley y ha establecido también jueces para guiar, ¿verdad? Y para impartir justicia, ¿verdad? Para impartir justicia como hoy en día también decimos, ¿verdad? De una manera imparcial, ¿verdad? Eh, Muy bien, vamos con el orden y justicia. Cuando hablamos de orden y de justicia, como decía, las reglas para mí, las normas están hechas para permitir una convivencia pacífica y para definir las reglas de conducta y comportamiento que tenemos que tener como seres que nacimos para y que Dios nos hizo para vivir en sociedad, ¿verdad? Nosotros también vivimos en un mundo donde la justicia muchas veces se tuerce, ¿verdad? Y nos impacta, ¿verdad? Hoy vemos noticias en las que uno percibe esos errores que se cometen en los juzgados, ¿verdad? Y fuera de ellos, que dejan decisiones que uno cree no son justas, ¿verdad? Y vemos temas de corrupción, ¿verdad? Pero la palabra de Dios sí nos recuerda que hay principios eternos. El único y verdadero juez justo, siempre justo, es Él. Para Dios es el único juez verdadero, ¿verdad? Dios sí, lo que sí nos ha dado es autoridades y Él ha puesto a las autoridades, Él ha delegado autoridad, ¿verdad?, para mantener ese orden. Y Dios bendice al pueblo que obedece, ¿verdad? Bendice al pueblo que vive en obediencia.
¿verdad? Como primer punto, podemos hablar, ¿verdad? O primera parada, podemos hablar que Dios estableció las autoridades para administrar justicia, ¿verdad? Esto basándonos en el Deuteronomio del 1, el 9 al 18, pues Moisés reconoció que el pueblo era demasiado grande para gobernarlo solo, ¿verdad? Bajo la dirección de Dios levantó jueces sabios, entendidos, experimentados. Y sí, ¿verdad? Son requisitos creo que ideales para un juez, ¿verdad? Que sean, podemos hablar de los jueces, que sean personas sabias, de hecho tienen que conocer el derecho, tienen que ser personas de una integridad moral reconocida, ¿verdad? Experimentados, ¿verdad? Hay una cierta edad para poder aplicar y ser juez, ¿verdad? Y hay categorías, hay una carrera prácticamente judicial para el tema de jueces, porque la intención es que lleguen personas con capacidad de entender necesidades y circunstancias sociales, que conozcan la ley, ¿verdad? Y que hayan desarrollado sabiduría, que muchas veces llega pues con la edad, no siempre llega con la edad, pero esperaría uno que sí, ¿verdad? Em, la autoridad viene de Dios, no es dimensión humana, sí, Dios siempre, él es nuestra autoridad máxima y Él establece orden y ese orden se mantiene a través de autoridades, ¿verdad? La justicia debe ser imparcial y Moisés lo menciona ahí, ¿verdad? O suponemos que Moisés en el libro de Deuteronomio dice, no hagáis distinción de personas en el juicio, hacia el pequeño como al grande, oiréis. Y esto sí, buscamos que se cumplan nuestras normas seculares, ¿verdad? Se habla de, por ejemplo, que la persona en el tema laboral puede acudir sin necesidad de un abogado, ¿verdad? Para tener acceso a un juicio. En el caso de los juicios civiles también se menciona que las personas de escaso recurso lo pueden manifestar y entonces también se les puede facilitar un abogado o no necesariamente lo tienen que presentar, ¿verdad? Dependerá del caso o el tipo de juicio que corresponde en la parte civil y en la parte penal, ¿verdad? Vemos que existe el Instituto de la Defensa Pública en Guatemala, por ejemplo, que otorga un abogado a las personas que no lo pueden costear. ¿Por qué? Porque todos deberemos ser iguales ante la ley y todos tenemos derecho a ser escuchados. Y esta parte cabal, ¿verdad? Como es el pequeño grande, escucharéis, y así nos dice nuestra regulación, ¿verdad? Nadie puede ser condenado sin haber sido escuchado, ¿verdad? Escuchado en juicio, escuchado y vencido en juicio, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Y esta parte me gusta porque se cumple esto, ¿verdad? Al grande escucharéis. Entonces sí, nadie puede ser condenado sin antes haber sido escuchado y vencido en juicio, ¿verdad? Y el juicio pertenece a Dios, ¿verdad? La justicia, al final, sabemos que sí viene de Dios. Él es el único verdadero juez justo, ¿verdad? Que podemos encontrar. Y a Él deberíamos de imitar, ¿verdad? Las personas que trabajamos en el sector justicia debemos pensar que debemos de imitar y buscar, eh, pensar, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Dios en este caso? ¿Qué es lo que espera Dios? Que se haga en este caso, ¿qué es lo justo de conformidad con su palabra? ¿Verdad? Eh, Dios es el único verdadero justo y a Él debemos imitar y a Él debemos de buscar. Otro punto que me gusta mucho mencionar es que la obediencia, ¿verdad? A la ley trae bendición y estabilidad. Sí, lo creo, ¿verdad? Creo que estas 613 leyes, cuando uno las lee, por ejemplo, cuando uno las lee, me llama la atención que, por ejemplo, hay leyes ahí incluso para la cuarentena, ¿verdad? En temas de salud. Eso era una protección para la comunidad, ¿verdad? En esta parte también donde menciona que si uno encuentra una propiedad, es de alguien, ¿verdad? Uno se encuentra algo, eso le pertenece a alguien, hay que devolverlo, ¿verdad? Y la devolver ahí al enemigo, ¿verdad? Alguna persona que encuentra no se lleve bien, pero hay que devolver las cosas que no son de uno. Eh, Todas estas reglas, ¿verdad? ¿Qué pasa si dañé la propiedad de un vecino? ¿Qué pasa si por error le maté a un animal? ¿Qué pasa si por error golpeé a alguien de su familia, ¿verdad? En un accidente, ¿verdad? Todas estas reglas es importante tenerlas claras y de hecho se cumplen otros principios que hoy vemos en día, ¿verdad? Muchos de los principios seculares de nuestras leyes están basadas en estos principios de la ley de Dios, ¿verdad? Que les dio el pueblo de Israel. Es, por ejemplo, no puede haber condena si no hay ley previa, ¿verdad? Eso es maravilloso. ¿Cómo podían saber que había cometido una falta o un delito, grave o no grave, un delito o una falta, si no conocía la ley, si no estaban establecidas las leyes de manera clara? Entonces es importante las leyes para mantener un orden y una armonía, ¿verdad? Como decía ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa si estuviéramos en una sociedad, en un pueblo grande, en donde no hay reglas? Habrían abusos, extralimitaciones, ¿verdad?
Y este ejemplo me gusta también aquí por el carrito porque lo puse porque, de hecho, una de las sugerencias que me dieron para esta práctica, para acabar en la aplicación práctica es eh, cómo estamos en nuestra obediencia a Dios, ¿verdad? Eh, y cómo estamos en obediencia a las normas y a las leyes actuales, a normas tan sencillas como la norma de conducción o de viabilidad, ¿verdad? Hay normas que nos indican en qué sentido va una vía, otras normas nos establecen en qué sentido va la vía, cuáles son los límites de velocidad. Eso normalmente no se respetan, las personas conducen a alta velocidad, eh, no respetan las vías, hacen doble carril, ¿verdad? Y no estamos viendo en el prójimo, ¿verdad? Entonces, cómo es eso, verdad? Y acá como pueden ver en la imagen, ¿verdad? También hay unos niños ahí. ¿Qué le estamos enseñando a las nuevas generaciones, verdad? De hecho, creo que Moisés cuando se le repite aquí en Deuteronomio es porque la generación pasada pues ya había perecido y no iban a entrar en la tierra prometida, pero esta nueva generación estaba firme en el conocimiento de la ley, quizás no, ¿verdad? Y que habían visto ejemplo de sus papás o de las generaciones anteriores. Entonces también nosotros qué ejemplo estamos dando a nuestras nuevas generaciones. Eh, no pueden entonces nuestros hijos respetar las leyes si nosotros no las respetamos, ¿verdad? Aprenden más de nuestro ejemplo que lo que les digamos. Y ahí me gusta esa parte también, ¿verdad? De Jesús, cuando Jesús dice sobre los fariseos, voy a profesar un poquito aquí, ¿verdad? Que les dice, hagan conforme ellos dicen y no conforme ellos hacen. Porque ellos dicen lo que es correcto, pero no lo hacen, ¿verdad? Entonces, igual eso, nosotros no podemos decir a los hijos, no, miren, no hagan esto, ustedes respetan la ley de tránsito, aunque yo no la respete, ¿verdad? Entonces, obedecer las leyes trae bendición para mí, para mis familias, para nuestros familiares, para nuestras familias. Y si nosotros respetamos las leyes y respetamos a otros, ¿verdad? Mostraremos ese mismo respeto y esperaríamos que estas otras personas muestren respeto y sus hijos a nuestros hijos. Pero entonces, eh, estamos sembrando hoy caos y respeto por las leyes y respeto por las autoridades, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ahora tenemos que cambiar, es necesario cambiar y Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Ahora, ¿dónde inicia realmente eh, la, la justicia? Realmente inicia con el temor a Dios y ese es el fundamento principal, ¿verdad? El que teme a Dios, realmente nosotros que tememos a Dios no necesitaríamos que nos vigilaran, ¿verdad? Eh, como por ejemplo un empleado va a cumplir su trabajo, esté su jefe o no esté su jefe, va a cumplir su horario, no va a abrir la tienda más tarde de lo que debe abrirla y va a cerrarla hasta el horario que debe, no antes, ¿verdad? No tomaría las cosas, no tomaría impresiones, no haría fotocopias, no tomaría lapiceros, ¿verdad? Del trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que a Dios eso no le agrada, ¿verdad? Entonces, realmente el fundamento, y hoy muchos respetamos las normas, no porque las normas nos guste respetarlas, sino porque realmente tememos a Dios. Aún nos falta, y hay muchas cosas, normas pequeñas, o decimos pequeñas, que incumplimos, pero debemos de respetarlas todas, recordando que Dios ama la justicia y Dios nos ha dado reglas claras de cómo debemos vivir con nuestros hermanos y cómo debemos de convivir con nuestros vecinos, familiares, amigos en sociedad, ¿verdad? El texto, como dice, ¿verdad? En Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a él servirás y por su nombre jurarás. Bueno, a veces decimos no hay que jurar el nombre de Dios, hermano, pero a Dios debemos de temer y a él debemos de servir, ¿verdad? Entonces cuando servimos a otros y cuando respetamos reglas a otros, las normas, ¿verdad? De convivencia con otros, estamos mostrando el respeto, amor y temor de Dios, ¿verdad? El temor de Dios es reverencia y respeto. Sí, no es un miedo a servir, ¿verdad? A veces eso se confunde, ¿verdad? El temor a Dios es tener miedo porque me va a hacer justicia, no, sino por amor de su nombre. Nosotros reconocemos que Él es santo y que Él espera santidad de nosotros. A eso nos invita y nos ha dado las normas para vivir mejor, para convivir mejor, para ser mejores, ¿verdad? El temor de Dios produce integridad. Sí, nosotros sabiendo que Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo, que nos enseñó un ejemplo de vida a través de Jesús, Dios como Dios Hijo, ¿verdad? Y el Padre que nos ha dado las normas, pues podemos vivir íntegramente, claro que sí, y podríamos mantener la justicia, es decir,
¿Esta sociedad tiene rescate? ¿Mi contexto tiene rescate? Sí, ¿verdad? De hecho, en este curso y en el nuevo han mencionado esto, ¿verdad? Guatemala tiene un gran porcentaje de personas cristianas, pero no nos estamos comportando como tales, ¿verdad? No estamos mostrando ese temor a Dios que deberíamos demostrar. No estamos mostrando integridad. No estamos mostrando reverencia ni respeto, ¿verdad? Y eso es lo que deberíamos de reflejar, ¿verdad? El temor de Dios, eh, ese amor por su justicia, por sus normas, ¿verdad? Ese amor por el prójimo también que nos manda, ¿verdad? Realmente servir a Dios implica fidelidad y verdad. Y debemos ser honestos y leales, ¿verdad? No juramos en su nombre, pero sí debemos de ser de personas de palabra, ¿verdad? Debemos ser personas de palabra y cumplir lo que ofrecemos, ¿verdad? Y respetar las normas. A eso estamos sujetos, ¿verdad? A eso estamos sujetos. Y si queremos líderes, jueces, pastores y padres y creyentes íntegros, debemos cultivar el temor a Dios. Y solo un corazón que teme a Dios puede ser justo con los demás. Eso también lo creo, hermanos. Creo que sí, sí podríamos ser mejores. Y deberíamos demostrar ese temor a Dios. En conclusión, sí podemos mencionar, ¿verdad?, que Dios estableció jueces para mantener la justicia y nos dio su ley para guiar a nosotros como pueblo, ¿verdad?, en todos los aspectos de la vida. Son suficientes normas de una buena convivencia, me encantan porque regulan muchas cosas que sí necesitábamos tener reguladas, ¿verdad? Hoy en día pues existen muchísimas leyes en Guatemala y en todos lados, pero uno debería de irlas conociendo porque tienen un propósito, ¿verdad? Y es facilitar esa convivencia pacífica como seres humanos, ¿verdad? La justicia imparcial, la obediencia a su palabra y el temor reverente a su Dios, a su nombre, perdón, son pilares de una vida bendecida, por supuesto. Un pueblo que obedece a Dios será un pueblo próspero y estable, hermanos. Queremos un pueblo próspero y estable, queremos que Guatemala esté mejor. Debemos de obedecer a Dios y sus leyes, ¿verdad? Hoy más que nunca necesitamos volver a su palabra, que nuestras decisiones en familia, en la iglesia, en la sociedad reflejen el temor a Dios y apego a su justicia. Y la pregunta es si estamos dispuestos a obedecer su palabra y a ser ejemplos de justicia en nuestro entorno. Y yo sé que sí, estamos dispuestos a obedecer su palabra y a ser ejemplos de justicia. Lo importante es iniciar y hacerlo, hermanos. Y yo mismo me invito a mí mismo, reflexiono sobre mí mismo, como decía un comediante, ¿verdad? Pero sí tengo mucho que mejorar, hermanos. Yo estoy seguro que ustedes también podemos crecer y deseamos y podemos vivir en obediencia, ¿verdad? Entonces los invito, hermanos, a que oremos, ¿verdad? Hagamos esta oración, ¿verdad? Señor, enséñanos a temerte, a vivir en obediencia y a servirte a ti en todo lo que hagamos. Levanta en medio de nosotros líderes y jefes de familia, ¿verdad?, que vivan conforme a tu palabra, para que eh, para que nuestras nuevas generaciones, Señor, conozcan tus bendiciones, puedan ser bendecidas por ti, Señor, a través de tu palabra, Padre. Bendícenos, Señor, bendice a Guatemala, bendice a las autoridades. Pon temor, Señor, en los jueces que imparten justicia, en todos los actores sociales, Señor, y todos aquellos que tienen que impartir justicia, que lo hagan conforme a tu palabra, que te teman a ti, Señor, y que podamos hoy, Señor, como sociedad vivir conforme a tu palabra, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Estén muy bien.